Ok, este es el título del mensaje: 5 nombres de Jesús en el Nuevo Testamento y lo que significa, la parte número 1. El nombre Jesús es un nombre muy especial. En realidad es el nombre más especial en el universo. En Filipenses capítulo 2 nos dice que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esto lo dice Pablo en el capítulo 2 de Filipenses, versículos 6 a 9, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Además del nombre Jesús, en el Nuevo Testamento podemos encontrar muchos otros nombres dados a nuestro Señor Jesucristo que son ricos en el significado y comunican un aspecto particular de lo que Él es para nosotros. Y por supuesto en el Antiguo Testamento podemos encontrar más. En este tema, hermanos, y en este mensaje, vamos a hablar de los 3 primeros nombres de nuestro Señor. El título dice 5 nombres de Jesús, pero lo he dividido en 2 porque si no me voy a alargar con el tiempo. Ok, pues vamos a hablar de estos 3 nombres del Señor mencionados en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Juan, y vamos a ver el significado de cada uno. Echarles un vistazo más de cerca a estos nombres va a aumentar nuestra apreciación de esta persona maravillosa y nos va a ayudar a conocerlo a Él de una manera más profunda. Nosotros leemos la Biblia no solamente para ser edificados, ministrados, sino también para saber cómo es Dios, cómo es Jesús y qué es lo que ellos desean para nuestra vida. Porque cada vez que vamos descubriendo más cosas cuando leemos la Biblia, pues entonces vamos creciendo en madurez y vamos creciendo también en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El primer nombre es el nombre Jesús. Y Jesús es el primer nombre mencionado en el Nuevo Testamento. Ahí en Mateo capítulo 1, versículo 1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo. Es el primer nombre. Después, por supuesto, mencionan a David y mencionan a Abraham, pero está primero el nombre de Jesús porque es el nombre que está sobre todo nombre. Algunos pastores no están de acuerdo en que le pongan a los hijos, los padres a los hijos, el nombre de Jesús. Y tal vez porque se basan en esto, porque ese nombre es un nombre sobre todo nombre. A mí antes me parecía exagerada ese concepto de estos pastores, pero quizás tengan razón. Fíjense que yo conozco varios Jesús, entre ellos mi hermano que ya está con el Señor, y vieran qué malillas son. En serio, traviesos. Él es Jesús, que es Jesús Walter o Walter Jesús.
Perdón, Baltasar Jesús. Pues vamos a ponerle esa X a ese nombre. Y es que el hermano ha sido malilla, nada más que conoció al Señor y el Señor lo está regenerando y rehabilitando y haciéndolo nuevo. Así que tal vez tengan razón por ese significado tan grande, porque dice que es un nombre sobre todo nombre. Tenía un tío que también se llamaba Jesús, ya falleció también. Hombre, era travieso y me jalaba en sus travesuras, ¿no? Después se hizo alcohólico, pero alcohólico. Gracias a Dios se restauró y murió ya habiendo dejado el alcohol. Pero era malía. Mi hermano Jesús, que en México les decimos Chucho a los Jesuses, que después de estar viviendo acá, cuando iba yo, se me hacía raro o mal decirle a mi hermano Chucho, porque pensaba en los perros, ¿verdad? Pero bueno, allá no le decimos chuchos a los perros, ¿no? Sino a los que se llaman Jesús. También muy travieso, súper travieso, hacía cosas. Y luego en una ocasión mi mamá lo regañó. ¿Y qué creen que hizo? Tenía quizás como 14, 15 años. Pues fue por un palo y se le enfrentó a mi mamá y le decía: ahora pégame, le decía, pégame. Le digo: Chucho, ¿qué estás haciendo, hermano? Gracias a Dios se compuso, ¿verdad? También con el tiempo. Ok, ahí mismo en Mateo capítulo 1 dice que este nombre de Jesús es el nombre que le dio Dios. Porque dice que un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño y le dio la instrucción. Mateo capítulo 1, versículo 21. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa el nombre Jesús? Jesús es el equivalente en el griego del nombre hebreo Josué. Y Josué significa Jehová el Salvador o la salvación de Jehová. Por lo tanto, Jesús no solo es un hombre, sino Jehová, y no solo Jehová, sino Jehová o Yahweh o Yahvé como nuestra salvación. Así que Él es nuestro Salvador. Jesús significa Jehová el Salvador o la salvación de Jehová en nuestras vidas. Recuérdenlo. Jesús significa el Salvador, el que Dios envió para rescatarnos. Y Josué fue elegido por Dios también para dirigir al pueblo de Israel y salvarlos también de la esclavitud de Egipto y de otras muchas cosas. Así que Jehová es el Dios eterno y que vive para siempre. Cuando Moisés le preguntó a Dios: y cuando yo vaya a sacar al pueblo de ahí de Egipto, ¿en nombre de quién le digo que voy? Y le contesta el Señor: en el nombre de yo soy el que soy. Imagínate que lleguemos así a un lugar y yo soy el que soy me envía. Me mandan allá con los madereros también, no, al psiquiátrico. Porque la frase yo soy el que soy, su significado es que Dios es eterno. Así que no lo puedes ubicar, digamos, en el pasado ni en el futuro, sino
en ese presente continuo. El presente continuo, porque Él vive para siempre. Nosotros nos vamos a morir, pero Dios seguirá viviendo y nosotros seguiremos viviendo porque hemos creído en Jesucristo. Pero imagínate que Dios nunca muere. Hay una película cristiana que se llama Dios no está muerto. Porque hay personas que se han atrevido a decir que Dios murió. ¿Cómo puede Dios, entendiendo el concepto de Dios como el Dios creador, el todopoderoso, el omnipresente, el omnipotente, el omnisciente, cómo puede uno decir que va a morir o que murió? Y ustedes y todos nosotros sabemos que está vivo y vive aquí dentro de nosotros. Así que debido a que el nombre de Jesús significa Jehová el Salvador, pues esto indica que Jesús es Jehová mismo, quien vino a ser un hombre para hacer nuestra salvación. Jesús es Dios, es Jehová, es Yahvé. Jesús es el Espíritu Santo. Y el Padre es el Hijo y es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el Padre y es el Hijo. Es un Dios manifestado en tres personas, no son tres dioses. Como dicen los testigos de Jehová y los musulmanes, no, es que ustedes tienen tres dioses, son idólatras. No, no tenemos tres dioses. Es un Dios que se manifestó y se ha manifestado mediante tres personas, pero es el mismo. Ellos suman. Entonces Jesús más Dios Padre más Dios Hijo es igual a 3. Le digo, no, nosotros tenemos una matemática superior. Nosotros tenemos 1 por 1 por 1 igual a 1. ¿Sí? No me vas a decir que 3, porque te mandamos de regreso a la escuela. Entonces, nosotros multiplicamos, no sumamos como hacen estas personas. Solo Jesús puede salvarnos del pecado, del juicio justo de Dios, del poder de Satanás o la influencia de Satanás sobre nuestra vida, de la influencia del mundo en nuestra vida, de una vida sin sentido que muchos llevan y de otras muchas cosas negativas. Solo Él te puede dar esto. ¿A través de qué? A través del nuevo nacimiento. Cuando naces de nuevo, porque has creído en Jesús, lo has invitado a que entre en tu corazón y has hecho esa oración, el Señor entra en tu vida por medio del Espíritu Santo. Jesús en su naturaleza humana no podía estar en todos lados. Solo estaba en los lugares donde su cuerpo llegaba ahí. Pero ¿cómo iba a alcanzar a todo el mundo? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí puede hacer eso. Está en nosotros. De hecho, nosotros ahorita estamos en la época del Espíritu Santo. Desde que llegó el Espíritu Santo allá en Pentecostés hace 2000 y pico de años, ahora el ministerio lo está realizando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien te habla, quien te guía, quien te orienta, quien pone el deseo en tu corazón de hacer cosas para nuestro Dios. Por eso es importante que mantengamos esa comunión con Dios a través del Espíritu Santo. ¿Y por qué no hablar con el Espíritu Santo si es una persona? ¿No?
Yo ya aprendí a hablarle al Espíritu Santo porque en la denominación donde yo estaba, eso lo oyen raro y creen que eres pentecostal o algo así, ¿no? Pero si el Espíritu Santo es una persona, porque la Biblia dice que nos guía, que nos habla, que nos dirige, entonces yo puedo hablar con Él. Y si escuchan muchas veces en mi oración, me dirijo al Espíritu Santo, voy al Padre en el nombre de Jesús y le hablo también al Espíritu Santo: lléname de ti. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame a manifestar tu fruto, que son esas 9 virtudes que hemos mencionado cualquier cantidad de veces. Así que hoy podemos superar las muchas debilidades que nos molestan al invocar el nombre de Jesús. Porque todos tenemos debilidades. Pero en la medida que tú te estás acercando a Dios y estás pidiendo ayuda y reconoces que tienes ciertas debilidades y se lo reconoces delante del Señor y le pides perdón porque las debilidades son pecados. En la medida que tú te metas con Dios en oración, con el Espíritu Santo y con su palabra, en esa medida vas a ir superando tus debilidades. Si no, te va a costar más trabajo. Si no te acercas a Dios, te va a costar más trabajo. Si ya habiendo nacido de nuevo, teniendo el Espíritu Santo, buscando a Dios a través de su palabra, de repente empezamos a tropezar a veces con cosas tan pequeñas que nosotros decimos que son pequeñas, como la mentira, como la deshonestidad, los pleitos, los gritos, los malos pensamientos, las malas intenciones de tu corazón. Y como lo he dicho muchas veces, en Santiago capítulo 4 versículo 17, ya se lo deben saber de memoria porque lo he repetido mucho. ¿Qué dice? Muy bien, hermanos, ya. Váyanse al cielo. Así que nosotros pecamos no solamente por hacer lo malo, sino cuando dejamos de hacer lo bueno. Y yo creo que no hay día en el que haya un momento en el que teníamos que hacer lo bueno y lo sabíamos y no lo hicimos. Así que esas debilidades tenemos que superarlas. El temperamento, el carácter. Y aún sabiendo todo esto y buscando a Dios y pidiéndole ayuda, de repente ya surge una discusión con la esposa o con el esposo. Y ya no respondió uno de una manera correcta. O no se calló uno. Porque el otro día hablamos del silencio, ¿no? De callarnos, del que calladito te ves más bonito, calladita te ves más bonita. Porque es una lucha constante que tenemos en nuestras vidas. Muy bien, el segundo nombre es Emmanuel. Voy a decir algo que te va a sorprender. En Mateo capítulo 1, versículo 23, dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Algunos dicen que Emmanuel es el nombre que los hombres le pusieron a Jesús, pero estudiando los evangelios no encontré ningún indicio que eso haya sido así. Fue el mismo ángel.
Y fíjense que este versículo es una referencia a Isaías capítulo 7, versículo 14. Ahí aparece este mismo texto, pero en el Antiguo Testamento aparece como profético, anunciando que iba a ser así, y así fue cuando nació nuestro Señor Jesucristo. El nombre Emmanuel es un nombre propio de simbolismo mesiánico, aplicado, por supuesto, como hemos visto, a Jesús en su nacimiento. Y fíjate, te va a sorprender esto. Y su variante es, en español, es Manuel. Manuel viene de Emanuel. ¿Sabías eso? ¿Alguien tiene el nombre de Manuel aquí? No, Manuel. Hay un cantante muy famoso que se llama Emanuel. Y miren, la falta de respeto más grande que he visto fue, hay una película pornográfica que se llama Emanuel, refiriéndose a una mujer. Y luego hicieron otra que se llamaba o se llama Emanuel la Negra, porque ella era negra, pero se llama Emanuel. De verdad es aberrante. Y a lo mejor esta gente ignora lo que significa el nombre Emanuel, pero Emanuel es Dios con nosotros. Entonces Jesús es el Salvador. Jesús el Salvador es Dios con nosotros. Dios visitó esta tierra cuando nació Jesús, porque venía con un propósito que ya todos conocemos. Entonces Jesús es el Dios y también es Dios encarnado para morar entre nosotros. Y los que hemos creído, no solamente es entre nosotros, sino dentro de nosotros. ¿Okay? En Juan capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo, aquí se está refiriendo al versículo 1 del capítulo 1, donde dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? El versículo 1. En el versículo 14 dice: y aquel verbo, el verbo del versículo 1, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Emmanuel. ¿Te das cuenta de lo importante que es conocer los significados de los nombres? En la Biblia, o en la cultura israelita, judía, la mayoría de los nombres tienen un significado. Y muchos nombres van acorde también al temperamento o el plan que Dios tiene para las personas que han creído en Él, como Josué y tantos otros, ¿no? Hay un significado. Yo he tratado de buscar el significado de mi nombre, Francisco, y lo único que he encontrado es que dice que significa libre. O sea que soy taxi, libre. Y entonces, pues tiene una semejanza con mi carácter. Siempre he dicho, si alguien me preguntara qué animal te gustaría ser, siempre digo, me gustaría ser un pájaro, un ave, que pueda volar y subir y andar con libertad por todo este espacio, ¿no? Soy algo independiente o bastante independiente. No me gusta que me estén oprimiendo, que me estén insistiendo. No me gusta que me pongan obstáculos, porque
me siento que soy libre. Y tiene esa coincidencia, busca el significado. Por ejemplo, mi esposa, el nombre Nuria, es un nombre que se origina del idioma árabe. Nor en árabe es luz y se puede usar para rayo, cuando caen los rayos. Y Nuria dice brillantez, que eso significa. Así que ella tiene alguna sangre, algún gen árabe. Pero se llama Candel. Y vieran que latada a veces. Anoche estuvimos en un velorio, fíjense. Se murió el esposo de una amiga nuestra muy allegada y fuimos a acompañarla en su dolor. Después empezaron a servir café y pan dulce. Uy, el pan dulce estaba. Y luego un tamalito, ¿verdad? Que estaba espectacular. Y a lo mejor lo sentimos nosotros ricos porque no habíamos almorzado. Y quizás por eso, ¿verdad, Peque? Lo sentimos sabrosísimo. Hasta le pregunté a la señora, oye, ¿en dónde compraron este pan? Me gustaría ir a ese lugar. Ok, vuelvo, ya me salí. Entonces, Jesús no solamente es Dios, sino Dios con nosotros. Y fíjense, que more entre nosotros, esté con nosotros y dentro de nosotros, es algo extraordinario. Ninguna religión enseña que sus líderes se llamen así, o sus fundadores. Ninguno. Mohammed, Buda, Confucio, pero Jesús es Emmanuel, el Salvador y Dios entre y dentro de nosotros. ¿Te das cuenta de eso? Ponle coco. Porque hay que reflexionarlo y hay que meditarlo. Eso es otra prueba de la divinidad de Jesús. Fíjense que los testigos de Jehová el versículo 1 de Juan 1 que les mencioné, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Ellos le han cambiado. Ellos ponen, en el principio era el verbo y el verbo era un Dios, y le ponen con letra minúscula, porque ellos no reconocen a Jesús como Dios, sino como un buen profeta. Pero encima cambiaron la Biblia. Ellos tienen su propia versión, se llama Mundo Hispano, creo. Y en ese le han cambiado. Y al cambiar y poner que era un Dios, no Dios, Dios mismo, le quitan su divinidad. Le quitan la divinidad al Espíritu Santo. En Génesis capítulo 1 versículo 1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía, dice, sobre la faz de las aguas. Ellos no le ponen el Espíritu de Dios, le ponen la fuerza activa de Dios. Y al poner la fuerza activa de Dios, le quitan al Espíritu Santo su divinidad. Por eso es una secta falsa, porque han trastocado la Biblia, la han adulterado. Antes de ser encarnado para ser el hombre Jesús, Dios estaba lejos de nosotros.
habitando en los cielos en luz inaccesible. Fíjate, luz inaccesible. En 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 13 al 16, dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, Dios no muere, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Ninguno de los hombres lo ha visto ni lo puede ver, porque así como estamos en este estado terrenal, si vemos a Dios, te mueres. Dios es espíritu, dice la palabra de Dios también. Y hay que adorarle en espíritu y en verdad. Y vamos a ver a Dios en espíritu cuando nosotros tengamos también en ese espíritu nuestros cuerpos hayan sido transformados, como Jesús. Jesús pasaba paredes, las podía atravesar, pero lo podían ver, los discípulos lo vieron. Incluso Tomás, el incrédulo, dijo: yo no voy a creer hasta que no vea yo las heridas en tus manos. Le dijo: ven, le dijo Jesús, ven, toca. Y tenía ahí sus heridas, toca. Ya cuando tocó, cayó de rodillas a los pies de Jesús y reconociendo que que no solamente era su Salvador, sino Dios mismo, Dios entre nosotros, Dios Emmanuel. Así que ahora, a través del Señor Jesús, quien era Dios mismo, era un hombre accesible. La gente se podía acercar a Él, ya teniendo un cuerpo como el nuestro, terrenal, siendo 100% Dios y siendo 100% hombre. Accedió. Esto, para todas las religiones, y especialmente aquellas que son anticristianas, es un bombazo en sus cabezas. Que Dios haya venido a este mundo y lo tenía que hacer como un ser humano, de otra manera no se podía. Entonces dice que Jesús se humilló a sí mismo, dejando su trono de gloria, haciéndose hombre y siervo hasta la muerte. Por eso Jesús te entiende, por eso Dios te entiende, porque Él ya sabe lo que es ser un ser humano, lo que se experimenta, y se cansaba, y tenía hambre, y tenía sed, y le daba sueño, lloraba. O sea, todas las características de una personalidad de un ser humano. Y ese Dios, Jesús, no le importó ser igual a Dios, como dice la palabra, sino que se despojó a sí mismo y, tomando forma de hombre o de siervo, se manifestó. Jesús era un hombre especial, aunque era ser humano también, pero era especial. ¿Por qué era especial? Porque es Emmanuel, Dios entre nosotros. Y ahora está entre nosotros y dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Qué maravilloso, ¿no? Es maravilloso. Qué espléndido ha sido Dios, porque no tenía ninguna obligación de hacerlo, de enviar a Jesús a morir por nosotros. Pero Jesús se hizo pecador
en el sentido de haberse hecho hombre por ti, por el ser humano, por todo el ser humano, por toda la humanidad. Pero el que no cree no se hace efectiva la salvación ni alcanza la vida eterna, porque hay que creer que Jesús es Dios, que es el Salvador, que es nuestro Salvador, que es el Señor de señores, el Rey de reyes. Aleluya. Él era verdaderamente Emmanuel. Ahora, después de la muerte y la resurrección, el Señor Jesús reconfortó a sus discípulos diciendo lo siguiente en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Eso, hermanos, como ya algunos lo saben, pero si alguno no lo sabe, estos textos, 3 textos, 18, 19 y 20, es lo que en el ambiente evangélico se conoce como la Gran Comisión. Y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y fíjese lo que dice aquí, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y esa promesa no fue solamente para sus discípulos, sino para todos los que hemos creído en Él y llevamos a cabo la Gran Comisión. Por eso cuando vamos a las misiones, cuando Dios nos ha llamado, a mí y a otros, a las misiones, uno tiene que saber esto y llevarlo bien consciente. Dios está conmigo, Emmanuel está conmigo, Jesús está conmigo, Jesucristo está conmigo, porque estoy obedeciendo primero el llamado y segundo, porque estoy obedeciendo esto. Por eso cuando vamos a evangelizar, hermanos, no debemos ir con temor, porque si vamos con temor es que no te has enterado de esto y no has hecho conciencia de esto. Porque Dios te va a cuidar, Dios te va a proteger, Dios te va a ayudar al momento de evangelizar o al momento de regalar el folleto o el tratado que hemos, el separador de libros que hemos hecho. Y las veces que hemos salido, que hemos ido ahí a Multiplaza, uno va por allá, el otro por acá y luego nos volvemos a reunir. Todos vienen contentos porque la gente nos trató bien. Ahora, la gente no te rechaza. Incluso te sientas y empieza la charla y ellos platican y tal. Hasta reciben a Jesús. Y luego dicen, el domingo estaré ahí en la iglesia. Pero pasa el domingo y no vinieron. Y viene el otro domingo y tampoco vinieron. Y el otro y hasta la fecha no han venido. Pero nosotros hemos obedecido este mandamiento. La Gran Comisión se compone de 3 partes. Primero, hacer discípulos. Hacer discípulos, y no solamente en nuestra tierra, sino, dice, a todas las naciones. Esa es la primera parte, es decir, presentarles el Evangelio, que crean en Jesús, que lo reciban en su corazón, que lo dejen entrar en su vida y recibir el nuevo nacimiento. Y la segunda parte es bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo. Ahora, tal vez tú no eres pastor, ni misionero, ni nada. Y dices, bueno, pues entonces ¿que yo lo puedo bautizar? No, pues viene a la iglesia y el pastor lo bautizará. Pero hay ocasiones, y no he sido testigo directo, pero he escuchado el testimonio de un misionero que nos hicimos muy amigos. Dice que estaba en la playa cerca de la ciudad donde yo vivía y evangelizó a una persona
de ahí, de ese país, y aceptó a Cristo. Y le habló de la gran comisión, y él aceptó ser bautizado. No había nadie, no estaba en una iglesia, porque en ese lugar es prohibido el evangelismo, es un delito. Pero él tomó la decisión y lo bautizó, porque estaban ahí cerquita de la playa, y ahí lo sumergió y sacó. Estaba obedeciendo la gran comisión. Y la tercera parte es esta: enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Entonces viene la enseñanza, el discipulado. El bautismo es inmediatamente después que has creído en Jesucristo como Dios, como el Señor, como tu Salvador. Es inmediato. La enseñanza viene después, pero muchos anteponen la enseñanza y después los bautizan. Y hay iglesias que te pasan 9 meses en un curso de discipulado, porque dicen que así van a garantizar más que la persona sea firme. No sucede. Igual, si se bautizan inmediatamente, puede ser que hayan entendido o que hayan recibido el nuevo nacimiento y continúen, o puede ser que no. La clave es el nuevo nacimiento, porque Jesús dijo que no puedes ver el nuevo nacimiento, el reino el reino de Dios, ni entrar al reino de Dios si no has nacido de nuevo por medio de Jesús. Por eso hay una gran diferencia entre lo que hacen Alcohólicos Anónimos, que es muy respetable, y respeto este trabajo que ellos hacen, es buenísimo, pero ellos lo que hacen es nada más rehabilitarlo respecto al alcohol, por eso se llama Alcohólicos Anónimos, pero ya no de las demás cosas. Que ya no tomo, pero sigue adulterando, sigue fornicando, sigue mintiendo, sigue con su mal carácter. El nuevo nacimiento es una regeneración de todo, porque afecta todo tu ser integralmente, cuerpo, alma y espíritu, y vuelves a nacer. Y entonces empiezas a crecer, a crecer. No digo que no va a haber tropiezos, claro que los hay, pero uno sigue adelante porque ha creído en Jesús y ha creído que Él te levanta y te restaura para seguir adelante. Entonces, después de la resurrección, Emmanuel llegó a ser el Espíritu vivificante, o sea, el Espíritu Santo, a fin de vivir dentro de nosotros en nuestro espíritu. Cuando fuimos regenerados, lo recibimos en nuestro espíritu humano, nuestra parte más profunda. Ahora Él vive en nosotros a través del Espíritu Santo y podemos experimentar a Dios con nosotros todo el tiempo, porque está aquí conmigo, vive dentro de mí. Te pregunto, ¿sucede esto en tu vida y lo crees? ¿Crees que Dios vive en ti? ¿Crees que tienes el poder de Dios? Entonces, ¿por qué algunos siguen sufriendo y siguen tropezando y siguen en ansiedad, en angustia, en preocupación, en afán, etcétera, etcétera, etcétera? Quizás porque o no han nacido de nuevo o no se han preocupado por aprender y crecer más en su vida espiritual. Y en tercer lugar, y último nombre en este día, es el nombre de Cristo. En Juan capítulo 1, versículo 40 al 41 dice: Andrés, hermano de Simón,
Era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista, y habían seguido a Jesús después. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Mesías es una palabra hebrea y Cristo es la traducción al griego. Y estas dos palabras significan el ungido. El ungido también puede significar el enviado de Dios, pero sobre todo el ungido con mayúscula. Así que Cristo es el ungido de Dios, aquel que Dios designó para llevar a cabo su propósito y su plan eterno. No eligió a ningún otro. No hay otro. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Tú no te puedes llegar al Padre si no lo haces a través de Jesús. Y muchos lo hacen y creen que están llegando al Padre y no están llegando al Padre, porque Jesús lo dice: nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino. No es ninguna religión, ninguna estructura religiosa. Es una persona que se llama Jesús, el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. En Juan capítulo 14, en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 6 dice: porque hay un solo Dios. ¿Y un qué? Entre Dios y los hombres. No dice Pedro, no dice Pablo, no dice Mateo, no dice María, no dice Guadalupe, no dice se me olvidó el nombre. Arnulfo Romero. No es el Papa. Es Jesucristo hombre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y no hay más. Cristo fue designado por Dios para hacer su voluntad y llevar a cabo su propósito eterno. Él era aquel anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento y a quien el pueblo de Dios buscaba. Lucas capítulo 4 nos muestra cómo la venida de Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento sobre el ungido de Dios. En Lucas capítulo 4, versículo 17 al 21. Y se le dio el libro del profeta Isaías a Jesús, estaba ahí en la sinagoga. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. O sea, está leyendo una porción del Antiguo Testamento que está en Isaías. El Espíritu Santo dice: y se le dio el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y dice el Señor, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Y cómo se cumplió? ¿En quién se cumplió? En Jesús. Cristo es aquel que trae las buenas nuevas de su salvación a nosotros. Él sana nuestros corazones rotos.
nos proclama libertad, abre nuestros ojos, y cuando lo recibimos, recibimos a aquel que está llevando a cabo el propósito de Dios a fin de cumplir su deseo. Cuando conocemos los significados, ya voy terminando, de los nombres de Dios o de Jesús, nos llevan a tener más conciencia de lo que Cristo representa para los cristianos. Y esto dará los siguientes resultados. Tendremos una mejor actitud hacia Él, más respeto a Dios, más respeto a Jesús. Nos llevan a amarle más cuando conocemos los significados de los nombres. ¿Cuál es la mejor y única prueba del amor que decimos sentir por Jesús? ¿Cuál es la mejor prueba? Jesús dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Si me aman. Así que si yo no estoy guardando los mandamientos y no estoy cumpliendo, significa que no lo amo, o que no lo amo como lo debo de amar. Dios nos ama incondicionalmente. Cuando pecamos y tenemos un tropiezo, Dios no deja de amarnos. Sigue amándonos. Y nosotros debemos amar a Dios de la misma manera, incondicionalmente, en las buenas y en las malas. Y muchos cristianos dejan de amar a Dios cuando están pasando por problemas, porque creen que Dios los ha abandonado y se resienten contra Él. Y es lo peor que puede hacer uno, resentirnos contra Dios. En tercer lugar, nos llevan a servirle más y mejor. Amo a Dios, tengo una mejor actitud, pues un resultado es: yo quiero servir a Dios de alguna manera. En la iglesia, siendo diácono, siendo diaconisa, evangelizando, orando, asistiendo a las casas de oración, diezmando, ofrendando, etcétera, etcétera. En cuarto lugar, nos llevan a seguir sus instrucciones de buena voluntad. No hay nada mejor que hacer las cosas de buena voluntad, no con mala actitud, no porque tengo miedo, no porque si no el pastor me regaña, no porque si no los hermanos me regañan. Porque la mejor actitud es cuando tenemos la buena voluntad. Y número 5 y último, nos animan a leer la Biblia con una óptica diferente. Entonces ya la Biblia ya no te resulta un libro cansado, aburrido, tedioso, sino un libro en donde te das cuenta, has reconocido que los nombres de Jesús y otros nombres tienen un significado que van a ayudarme y van a afectar positivamente mi vida. Así que el propósito de predicar, hermanos, o enseñar ese tipo de mensajes es para que cada hijo de Dios tenga una entrega sincera y voluntaria a su Salvador. También para ayudarle a amar a Dios, por supuesto, de una manera, como dije, incondicional. Miren, todo lo que Dios nos enseña a través de la Biblia es para nuestro bien. ¿Sí? Por consiguiente, los bendecimos seremos nosotros. Dios no necesita estar orando a sí mismo, ¿no? Dios es Dios, Dios es feliz, es gozoso. Todos sus atributos son infinitos. Somos nosotros los finitos y los que seremos beneficiados cuando buscamos de verdad
a nuestro Señor. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por habernos permitido escuchar lo que pues tu palabra dice, Señor. Gracias por esos nombres tan llenos de significado de tu Hijo Jesús, Emmanuel, Cristo el ungido, Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús nuestro Salvador. Gracias Jesús por salvarnos. Gracias Padre por estar entre nosotros a través de Jesús. Gracias por haber visitado a la humanidad hace 2000 años o más. Gracias Jesús. Gracias porque tú eres el ungido. Y además aceptaste el reto y el desafío de venir para ser maltratado, golpeado, escupido, humillado, siendo tu Dios, y finalmente llevándote a una cruz, en donde la cruz era solamente para los peores delincuentes de la ciudad o del país, y tú te rebajaste hasta ese punto. Gracias Jesús. Bendito seas, en tu bendito nombre. Amén y amén.